yo soy Elizabeth Orozco Bravo y les explicaré de manera teórica cómo realizar una prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras dependientes y de tamaño igual o menor de 30 elementos. Pero antes, revisaremos conceptos básicos para entender la naturaleza de esta prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras dependientes o pareadas. Se utiliza cuando se quiere analizar el comportamiento de una variable bajo mejores condiciones de control de los factores externos, ya que permite contrastar el valor de la media de una variable entre una condición inicial y una condición final. El tamaño de la muestra para la medición inicial de la variable y el tamaño de la muestra para la medición final de la variable son iguales. De hecho, en muchos casos, se consideran los mismos elementos para hacer las mediciones inicial y final. Las muestras pareadas son aquellas en las que el dato de una muestra se corresponde a un dato de una segunda muestra. Incluso se puede tratar de los mismos elementos de la muestra, pero bajo condiciones distintas de las que inicialmente se analizaron. En la realización de pruebas de hipótesis para diferencia de medias con muestras dependientes, se utiliza como estadístico de prueba la t de Student, que se calcula con la expresión siguiente. En esta expresión, la d testada se refiere a la media de las diferencias de la variable de interés en las muestras. La s sus d se refiere a la desviación estándar de las diferencias entre los datos de las muestras. La mu sus d se refiere a la media esperada de las diferencias de la variable de interés en la población y la n el tamaño de la muestra. Finalmente, como se trabajará con la t de Student, se tiene que determinar el valor crítico de la t con n-1 grados de libertad. El procedimiento para hacer la prueba de hipótesis de una diferencia de medias con muestras pareadas es el siguiente. Como primer paso, tenemos establecer la hipótesis nula y alternativa. En segundo lugar, definir el tipo de prueba y el nivel de significancia, para luego calcular el estadístico de prueba T. Para este tipo de problema, el cálculo del estadístico de prueba T debe estar precedido por el cálculo de diferencia de las variables que estamos analizando y su desviación estándar, para que éstas puedan ser sustituidas en la fórmula que nos permite calcular el valor de t, para después calcular el valor de la t crítica y establecer la regla de la decisión. Para calcular la t crítica, además de utilizar el nivel de significancia, debemos utilizar los grados de libertad, que para este tipo de problema se calcula con el valor del tamaño de la muestra disminuido en 1. Finalmente, viene la etapa de decisión, donde se acepta o rechaza la hipótesis nula. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar sobre la prueba de hipótesis para dos medias con muestras independientes. Los requisitos que necesitamos principalmente son que tengamos muestras aleatorias e independientes para poder realizar los ejercicios. Número 2. También necesitamos que las muestras sean mayores a 30 o las poblaciones deben ser normales. Y como último requisito necesitamos el estadístico de prueba. Si se conocen o no se conocen las desviaciones estándar poblacionales o varianzas poblacionales, si el caso fuera que las desviaciones estándar poblacionales sigma 1 y sigma 2, utilizaremos z como estadístico de prueba, y ocupando esta fórmula se calculará el estadístico. Si no se conoce ni sigma 1 ni sigma 2, entonces debemos determinar si asumiremos que las dos varianzas son iguales, o si no lo son. Si fuera el caso que no conociéramos ni sigma 1 ni sigma 2 y asumimos que son diferentes, entonces el estadístico de prueba es t, y se calcula con la siguiente fórmula. Como dato importante, hay que tomar en cuenta que todas estas fórmulas funcionan muy bien si la muestra es mayor a 30, o si es igual a 30. Pero si llegara a ser menor de 30, entonces la exigencia es que las poblaciones deberán ser iguales. Ahora hablemos de los intervalos. Tenemos que si se trata de intervalos de confianza, se aplicarán las mismas restricciones o condiciones pasadas. Es decir, si se conoce o no se conoce el sigma,
La primera condición: si se conoce la fórmula, se ocupa la siguiente. Si el caso fuese que no se conocieran ni sigma 1 ni sigma 2, entonces ocupamos la siguiente fórmula. Se aplicará la misma restricción respecto al tamaño de la muestra, es decir, debe ser grande para aplicar cualquiera de estas fórmulas, pero si la muestra es pequeña, entonces debemos buscar la manera de probar que las poblaciones son normales. Teniendo los datos se puede hacer un cálculo de cuartiles y si determinaremos si la población es normal. Y si no, debemos buscar frases en el problema tales como no existen datos atípicos, las poblaciones no son muy sesgadas, las poblaciones son casi simétricas. Todo esto pues para determinar que podemos asumir que las poblaciones o las poblaciones son normales. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, yo les voy a explicar sobre un ejercicio que vamos a resolver juntos. Les voy a explicar su solución y es el ejercicio de prueba sobre dos medias con muestras independientes y variancias homógenas. Okay. El ejercicio se los voy a pasar. El ejercicio dice así: llegan dos gasolineras Gulf, con nombre Gulf, a México y se instala la primera en la ciudad. Esto significa que Pemex tendrá competencia a partir de ahora, puesto que tiene una en la misma ciudad. Los investigadores de Pemex están preocupados por el nivel de producción de su gasolinera y quieren comparar la producción de la competencia que es Gulf. Dichos investigadores de Pemex consideran y suponen que hay una diferencia significativa entre estas dos grandes gasolineras. Entonces, respecto a esto, toman una muestra de 70 días en ambas gasolineras y se obtiene una media muestral de 7,3 mil abastecimientos a vehículos por día en la estación Gulf y 7,7 mil abastecimientos a vehículos por día en la estación de Pemex. Las desviaciones estándar poblacionales en cada estación de gasolinera son de 1,05 y 2,01. Al nivel de 5%, ¿se puede confirmar las sospechas? Ok, lo que nos pide este ejercicio, vamos a mantener el ejercicio arriba para estar visualizando los datos y no perdamos de vista cuál es el objetivo de este. Bueno, es decir, si existe una diferencia significativa entre estas dos gasolineras, es lo que se busca. Ahí se los marqué en amarillo para que supieran cuál es el objetivo de este problema. Ok, lo primero que vamos a hacer, compañeros, es plantear la hipótesis que está relacionado con este ejercicio. Como pueden leer el ejercicio, como se los dije, nos menciona que averigüemos si existe una diferencia significativa en el abastecimiento de autos de la ciudad de estas dos grandes gasolineras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es simbolizar lo que les estoy diciendo. Y lo podemos simbolizar como media de la gasolinera Gulf es diferente a media de la gasolinera Pemex. Es los símbolos que les aparecen. Esta representación es una hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la del color amarillo, como pueden apreciar. Y también, por otro lado, tenemos la hipótesis nula, la cual, la hipótesis nula, que es la que no tiene color, esa dirá que los dos gasolineras, las dos representaciones, la hipótesis dirá que básicamente son iguales. Entonces, teniendo dos hipótesis, podemos decir que es una prueba de dos colas, así se le llama. Prueba de dos colas. Para no hacernos bolas, pondré en una esquina los datos. Esto nos va a servir para, igual, que no perdamos los datos correspondientes de cada gasolinera y así podemos resolverlo con su respectiva solución. Ok. También con esto vamos a verificar que nuestros números sean correctos y también nos va a ayudar a determinar cuál es la fórmula y el estadístico que utilizaremos. Dado que conocemos ya sigma 1 y sigma 2, quiere decir que la desviación estándar de Gulf y la desviación estándar de Pemex, pues entonces vamos a optar por usar la primera fórmula. ¿Por qué vamos a escoger esta fórmula que les aparece en el recuadro rojo? Bueno, la vamos a escoger porque nosotros ya conocemos cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 2. Entonces, esta fórmula claramente nos dice que el principal requisito para utilizarla es conocer las dos sigmas, sigma 1 y sigma 2. Entonces, anotamos la fórmula que se impone a esta y el estadístico de prueba será Z, que es la primera letra que nos aparece en la fórmula, que es el estadístico de prueba, que es Z. Los cálculos que realizaremos ya nos pueden permitir el cálculo del estadístico de prueba, no sin antes establecer la regla de decisión. Dicha regla de decisión, al ser una diferencia de medias en H1, nos dará la oportunidad de trabajar una prueba de dos colas. Aquí se los puse que es alfa 0,05 dividida entre ambas colas. Nos dará el valor estadístico crítico, el valor crítico, que corresponde a cada una de estas dos colas y ya saben que
0,025 se encuentra en la tabla como un 0,0250. Les aparece aquí se los voy a marcar, es esto. Entonces aquí ya sabemos que pues se encuentra, es la más cercana o más parecida, por así decirlo, lo que nos permitirá construir el valor estadístico crítico con valor crítico con 1,96 y 0,006 en la parte superior, por lo que z deriva en ser menos de 1,96 que está en el lado izquierdo y 1,96 positivo en el derecho, que es donde les marqué las flechas. En el lado negativo aparece aquí menos 1,96 como negativo y 1,96 en el lado positivo, que es en la derecha. Entonces, está ya entonces nuestra regla de decisión. Las zonas de rechazo son las rojas. Aquí se los voy a marcar. Las rojas incluso ahí aparecen. Las rayitas rojas de nuestra gráfica son las rechazadas y las zonas de aceptación, que son las del centro. Por lo tanto, la regla de decisión dirá que H0 si rechaza, si Z es menor o igual que menos 1,96 o si es mayor o igual a 1,96. Ok, ya una vez hecha nuestra regla de decisión, trasladamos los datos a la fórmula. Esta es la fórmula que, como bien les dije, ya sería la fórmula convertida respecto a nuestros propios datos. ¿Cuáles son los datos? Pues los que están en el lado izquierdo, que dice claramente Wolf y Pemex. Esos son los datos. Ya es la fórmula construida con los datos correctos. ¿Cuáles son los datos correctos? Bueno, si pueden apreciar en el círculo azul, dice 7,3. ¿Por qué 7,3? Porque son las medias muestrales, que es de Wolf, y la media muestral de Pemex. La diferencia de las medias poblacionales se hace 0. ¿Por qué se hace 0, compañeros? Aquí se los voy a marcar. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos que la hipótesis nula dice que son iguales, lo que les mencioné, y como ya tenemos entendido que cuando iniciamos una prueba de hipótesis, nosotros ya tenemos la suposición de que H0 es verdadera, entonces, al ser iguales, la diferencia será 0. Y por eso consignamos 0 en la fórmula, que desaparece. Aquí se los puse, consignamos que 0 en la fórmula, se lo puse en el recuadro más ancho que está de color rojo. Nos pasamos a resolver entonces, tenemos que el estadístico de prueba nos resulta en menos 1,476, valor que se ubica debajo del área de adaptación y fuera de alcance del área de rechazo. Entonces nos va a quedar H0 como verdadera y H1 correspondería a ser falso. Aquí ya marcamos con la V de verdadero, que es la H0, es la verdadera, y falso sería H1. Lo que queríamos probar, esto era ya básicamente lo que queríamos probar, así que tendremos que decir que no existe evidencia muestral suficiente para probar que existe una diferencia significativa entre las dos gasolineras, que es Wolf y la de Pemex. Bueno, entonces aquí ya lo resolvimos. Aquí se los puse incluso con flechas verdes y letras verdes. Aceptamos que H0 es verdadera y se encuentra en las zonas de aceptación, fuera de las zonas de rechazo. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo video. Yo soy Kevin López Cano del UPN 305, licenciatura en pedagogía, y les voy a enseñar el tema de análisis de varianza de una sola vía. Vamos a ver una pequeña introducción y un pequeño ejercicio para que nos aplaquemos, ¿no? Para que sepamos qué es lo que estamos hablando y para que pongamos sintonía en lo que es nuestra materia estadística. Como primer punto tenemos nuestra primera introducción. Estamos aquí en análisis de varianza de una vía o ANOVA de un factor. Vamos a comenzar primero en saber qué es el análisis de varianza de una sola vía. El ANOVA, por sus siglas o por lo que es utilizado en inglés como Analysis of Variance, es un tipo de procedimiento estadístico que permite identificar si las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que tenemos varios grupos en los cuales tenemos que ver si su media entre sus medias hay diferencias notables. Por lo tanto, vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Su análisis se basa en el análisis de varianza o la variabilidad del conjunto de los datos. Como su nombre lo indica, vamos a tener presente
la varianza entregrupal e intragrupal. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esto es una pequeña introducción. Es muy similar a la prueba de hipótesis de medias poblacionales. La diferencia es que vamos a utilizar más de 3 grupos, como lo vamos a ver posteriormente. Condiciones. Tiene que haber como mínimo 3 grupos o tratamientos. Es decir, en el análisis de varianza de una sola vía, tenemos que hablar de 3 o más grupos. Si hablamos de 2, entonces sería otro tipo de ejercicio, otro tipo de estrategia o técnica, pero no, tiene que ser 3 o más grupos. Como segundo punto, tenemos que debe haber un factor común entre ellos, es decir, una variable dependiente. Digamos que tenemos la calificación de alumnos del grupo A, B y C. Aquí nuestra variable dependiente son las calificaciones. Y esto nos lleva a un punto extra en el cual la variable dependiente debe ser cuantificable. No podemos decir que vamos a usar esta técnica cuando las variables son amarillo, rojo, verde. No se puede utilizar. No es imposible. Y como tercer punto, tenemos que debe consistir en una distribución normal. Todo debe de consistir en una distribución normal, simple y sencillamente. Pasamos al siguiente punto y nos podemos dar cuenta de los elementos de la ANOVA de un factor o de una vía. Aquí tenemos 3 grupos en los cuales nos damos cuenta de que vamos a obtener la media. Tenemos el grupo número 1, tenemos el grupo número 2 y el grupo número 3. Como nos podemos dar cuenta, en la recta o en el plano cartesiano, cada uno tiene su propia media. Lo que vamos a obtener es una gran media de estos 3 grupos. ¿Cómo se obtiene? Sumando todos los números participantes, la cantidad, y dividiéndola entre n. O bien, sumando la media de cada uno de los 3 grupos y dividiéndolo entre la suma de todas las medias, o sea, entre la cantidad de las medias. Es decir, si tengo media de 3 y 3 son 9, entre 3, pues la gran media va a ser de 3. Como segundo punto tenemos la varianza total, es decir, la distancia entre la gran media, tanto del lado derecho como izquierda, va a ser la varianza total, la cual vamos a calcular. Hay otra, la cual se llama la varianza entre grupos, es decir, la varianza que tiene este grupo sobre la gran media. La varianza entre grupos la vamos a manejar, está muy apegada a esto, es decir, aquí hacia acá hay una varianza entre grupos, de aquí hacia acá hay una varianza entre grupos, y la varianza intragrupos, estamos hablando de la varianza de la media como ella participó. Es decir, si este es el grupo 3, su varianza intragrupo solamente es la contendiente en su distribución normal. No va a pasar de aquí, solo va a llegar aquí. Entonces la varianza intragrupos de este sería de aquí hasta este punto. Ya viendo estos puntos, podemos pasar a un ejercicio simple en el cual vemos que tenemos un grupo de 3 denominado es para uso demostrativo. No crean que hay un ejercicio así, en el cual el grupo 1 cuenta con cantidades. El grupo 1 cuenta con 3 y 3 unidades, y la media de este grupo es de 3. Posteriormente, con estos, la media de este grupo es de 4 y la media de este grupo es de 3. ¿Cómo sacamos la gran media? Ya se les expliqué anteriormente. La media total de todos los participantes es sumando las medias y dividiéndola entre la cantidad total de medias que existen. 3 más 3, 6. Más 10. No, que diga 3 más 3, 6 más 4, 10. Entre 3, 3.33. O si sumamos cada uno de estos, nos va a dar el resultado de 30. Y como son 9 unidades, nos va a dar 3.33. Ahora, vamos a necesitar los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Aquí está. Grados de libertad es equivalente al número de grupos en menos 1. Entonces, si tenemos 3 grupos, entonces llamaríamos grados de libertad es igual a 3 menos 1 igual a 2. Hacemos la ecuación, como vemos aquí, y GL entre es igual a 2. Ahora,
Esto es para obtener los grados de libertad entre. Vamos a obtener los grados de libertad intra. Esto es cómo se obtiene. Se obtienen de la siguiente manera. Grados de libertad es igual al número de participantes, es decir, 9, menos el número de grupos. Somos 3, 6 y 9. Por lo tanto es 9. Los grados de libertad es 9 menos 3. Nos queda 6. Por lo tanto nuestro grado de libertad intra es equivalente a número 6. Ahora vamos a pasar con el siguiente proceso. Esto es un poquito más enredado, pero no es difícil. De hecho, lo recomiendo analizar detenidamente. Aquí les voy a dejar la diapositiva, si se pueden dar cuenta, para que lo analicen perfectamente. Primero vamos a hacer el cálculo de la suma de cuadrados entre. Lo primero que tenemos que sacar o obtener de esto es la misma fórmula. La fórmula nos dice que el cálculo, la suma de cuadrados entre es igual a la sumatoria de cada caso, entre paréntesis la media del grupo, menos la media de toda la muestra, es decir, la gran media al cuadrado. Es decir, tenemos el grupo 1 y tenemos el primer número que es 3. Por lo tanto, 3 no va a ser, porque nos está pidiendo la media del grupo. Por lo tanto, si la media es igual a 3, entonces sería 3 menos la gran media, que es menos 3.33 al cuadrado. ¿Por qué le pongo aquí un multiplicativo de 3? Porque si nos damos cuenta, la media en estas 3 unidades se va a repetir 3 veces. No importa la cantidad que tengan, siempre se va a repetir 3 veces aquí. Si tuviéramos 4 dígitos, si la media fuera 4, por ejemplo, como en este, entonces el número que va anterior sería 4 y se repetiría 3 veces. Si fueras de aquí es 3, otra vez se vuelve a repetir. Si tuviéramos 4 elementos, entonces el multiplicativo sería 4. Bueno, resolvemos la ecuación y nos damos cuenta de que la suma de cuadrados entre nos da la cantidad de 1.98. Ahora pasamos al cálculo de la suma de cuadrados intra. Este se obtiene, o vamos a leer la ecuación. La suma de cuadrados intra es igual a la sumatoria de cada caso, entre paréntesis el dato de cada participante menos la media del grupo, cierro paréntesis, al cuadrado. Es decir, la sumatoria de cada caso, aquí vamos a ver que se está sumando todo, es igual al dato de cada participante. El primer participante es 3 menos la media del grupo, es decir, 3 menos 3 es igual a 0 al cuadrado. Entonces si resolvemos esta ecuación sería 3 menos 3, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado es 0. 3 menos 3, que es este número, se repite 3 veces, 0 al cuadrado igual a 0. 3 menos 3, 0 al cuadrado igual a 0. Luego pasamos con el segundo grupo, todo se va sumando. 5 menos 4, 1. 1 al cuadrado, 1. Así sucesivamente, y nos va a dar la cantidad de la suma de cuadrados intra igual a 19. Vamos a llegar a un punto en el cual vamos a hacer esta tablita. Tenemos la suma de cuadrados entre, que es esta. Colocamos aquí en la tabla fuente de variación entre grupos. Por lo tanto, la suma de cuadrados entre va a ser 1.998. Los grados de libertad entre es equivalente a 2. Ahora, intragrupos. Nuestra cantidad de suma de cuadrados intra es igual a 19. Por lo tanto, se queda aquí. Y los grados de libertad intra es igual a 6. Aquí los tenemos. Entonces, ahora vamos a sacar la varianza o cuadrados medios de cada uno. Aquí tenemos la varianza al cuadrado, o sea, la varianza de los grupos entre. Eso es lo que significa el símbolo abajo. Se obtiene haciendo una división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Aquí vemos que 1.998 entre 2 es equivalente a 0.999. Asimismo vamos a hacerlo con el grupo número 2 y nos damos cuenta de que la varianza del grupo de intragrupos es 19 entre 6, da un resultado de 3.16. Ahora, lo que vamos a ver la varianza residual o de error. Esto se usa con la F y nos damos cuenta de que se divide
la varianza de entre grupos entre la varianza de la fuente de variación intragrupos. Esto nos va a dar un valor de 0.99 entre 3.16 y nos va a finalizar con 0.315. Ahora, necesitamos ver nuestros grados de libertad de numerador. Esto es con una puntuación de 0.05 y nos damos cuenta de que nuestros grados de libertad son primero 2 y luego 6. Por lo tanto, en el lado horizontal es entre grupo y el lado vertical es intragrupal. Por lo tanto, si tenemos en la gráfica tenemos 2 como entre y 6 entre grupo, entonces sería 2 de horizontal, 6 de vertical y nos da 5.1433. Para rechazar H0 o la hipótesis nula, se requiere que f sea igual o mayor que el valor crítico de la tabla. Es decir, nuestro valor f tiene que ser mayor a 5.1473. Entonces, si f es igual a 0.315 y es menor que 0.1473, significa que la hipótesis nula es verdadera y la hipótesis de investigación se rechaza. Por lo tanto, no existe diferencia entre grupos. Como pudimos darnos cuenta, en análisis de varianza de un solo factor o de una sola vía, es algo muy sencillo de ver y que no cuesta mucho trabajo. Es si vamos a usar métodos de varianza, tenemos que usar esta tabla, pero sin embargo es un método factible y sencillo de realizar. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Gracias. El análisis de varianza de dos factores. Es un diseño de ANOVA que nos va a permitir estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación o de dos vías de variación. El análisis de varianza de dos factores en una ANOVA de dos vías se clasifica a los individuos de acuerdo a dos factores o a dos vías para estudiar simultáneamente los efectos que va a tener. Les voy a dar un ejemplo donde se harán 5 grupos de tratamiento para los hombres y otros 5 para las mujeres. En total serían 10 grupos. En general, si el primer factor que tenemos aquí va a tener A de niveles, el segundo va a tener B y se tendrán AB de muestras o de unidades experimentales y que cada una con N de individuos o repeticiones. Aquí está. El primer subíndice que nos va a indicar el nivel del primer factor, este es el primer subíndice, ese es el que nos va a indicar el nivel del primer factor, el segundo nos va a indicar el nivel del segundo factor y el tercero nos va a indicar la observación dentro de la muestra que tenemos. Este va a ser de aquí. Los factores pueden ser ambos de efectos fijos, o sea, este puede ser ambos de efectos fijos, este puede ser de efectos aleatorios y esto puede ser de efectos fijos o también puede ser de efectos aleatorios. La M es la medida global que nosotros vamos a tener. Ahí va a ser el efecto del nivel de I del primer factor que vamos a tener. La B y la J va a ser el efecto del nivel de J del segundo factor que tenemos y la E y JK serían las desviaciones aleatorias que tenemos alrededor pues, de las medidas que nosotros tenemos. También se asume que estas normalmente van a estar distribuidas de forma independiente o que pueden tener una media de 0 y una varianza de S2. A las condiciones del muestreo aleatorio, normalidad e independencia, este modelo les va a añadir la aditividad de los efectos de los factores que tenemos. A los términos AB y J, AB mayúscula y J, AB mayúscula y J, se les va a denominar una interacción entre ambos factores que tenemos y se va a representar el hecho de que el efecto de un determinado nivel de un factor sea diferente para cada nivel del otro factor que tenemos.
Y si nosotros tenemos algún determinado estudio que encuentre alguna interacción entre dos factores, no va a tener sentido estimar los efectos de los factores por separado, tiene que ser uno.